O sea, creo que salir de cepo, una de las razones por las cuales no se salen de los cepos tan fácilmente es porque es difícil. Y una de las razones también por las cuales no hay que meterse, porque después salir es difícil. Claro. Y salir es difícil por esto, porque si salís demasiado temprano, che, no tengo reserva, se me puede complicar la cosa. Si salís demasiado tarde, el mercado puede empezar a pensar que no va a salir nunca o empieza a especular con otra cosa. Y en el fondo, al tener un cepo cambiario, tenés dos tipos de cambio siempre. Siempre hay dos tipos de cambio. Si no, ¿para qué quieres un cepo cambiario? En todo el set de la ley de bases hay un montón de cosas que después estuvo haciendo el propio Sturzenegger, desregulando cosas que son importantes, la caída del ruta y esas regulaciones para esos permisos para transportar cosas al divino botón. Todo eso se va a ir viendo de a poco. Lo que pasa es que el impacto de esas cosas son de baja frecuencia, o sea, no son tan de golpe, pero a lo largo del tiempo se sostiene mucho más, ¿no? ¿Qué tal, Fausto? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, contame primero si le tenés que poner, como decimos los periodistas, un título a este 2025, ¿qué dirías que se puede esperar en materia económica? Mira, a nivel macroeconómico, creo que vamos a ver una mejora en todos los indicadores. Me parece que todas las modificaciones y cambios que se ha hecho en la economía a nivel macro en 2024 van a empezar a dar resultados. Algunos ya los están dando, como el tema de la inflación. Así que me imagino que vamos a ver un año con menos inflación, bastante menos inflación en términos anuales. Obviamente el 2024 va a terminar con 118, 119% de inflación y el 2025 va a terminar como mucho con 30% de inflación, ¿no? Creemos que incluso puede estar debajo de eso. Y en materia de crecimiento, ¿qué crees que puede pasar? Y ¿Tenés un número crecimiento también va a también? ser mejor. Sí, crecimiento vamos a estar hablando de un número más cercano al 4%, recuperación de la actividad económica. Otra vez, va a seguir siendo medio heterogéneo el proceso, no todos los sectores van a crecer a la misma velocidad, porque hay cambios muy radicales a nivel microeconómico en la economía argentina. Algunos productos de políticas gubernamentales y algunos productos del mercado. O sea, me refiero a tenés obviamente todo el impacto de tarifas de servicios públicos, el reacomodamiento de todo el sector energético que está haciendo que ese sector esté funcionando muy bien. Vas a tener temas, el agro va a tener un tema el 2025, el 2024 fue un buen año en materia de crecimiento, no tanto en rentabilidad, el 2024, el 2025 me parece que las cosas van a ser parecidas en ese sentido. Buenos niveles de volumen, rentabilidad más o menos, ¿no? Porque estamos viendo un efecto negativo de los precios de los commodities a nivel global, ¿no? Bien, con lo cual los sectores más beneficiados, el campo no va a estar, digamos, entre los sectores de mejor desempeño, que fue uno de los que, sobre todo en la primera parte del año, sostuvo la actividad. Sí, yo creo, ojo, cuando lo miremos a nivel de actividad va a haber un impacto del campo porque los números de producción van a ser buenos, pero la rentabilidad se va a comprimir mucho. Yo creo que va a haber mucha más presión para bajar en ese sentido las retenciones, porque claro, en la medida en que la economía argentina se alinea con la economía mundial, te encontrás con que el campo argentino corre en desventaja en ese sentido por las retenciones. Entonces, Claro. va a haber una presión por ese lado. Yo creo que el gobierno tiene un espacio para bajar, aunque sea, no sé si de eliminar, pero bajar las retenciones, pero sí va a haber una presión muy grande por ese lado porque obviamente a medida que Argentina se vuelve más costosa en dólares y las commodities empiezan a bajar, bueno, la presión para bajar las retenciones va a ser grande porque se van a llevar casi toda la rentabilidad por ese lado. Y después creo que el comercio va a empezar a recuperarse con un poquito, o sea, hasta ahora lo que hemos visto es que el comercio minorista todavía estaba muy lento, pero ya estamos viendo algunos números positivos en ese sentido, y ese va a empezar a mostrar señales de recuperación en la medida en que los salarios empiecen a mejorar. Están mejorando, pero bueno, continúen con su mejoría. Si hay actividad económica, también podemos prever una mejora en el empleo. Y eso va a llevar a un comercio mucho más dinámico de lo que fue el 2024, ¿no? Bien. ¿Qué crees que va a Sí. pasar, Fausto,
con el dólar, más allá de cuándo se sale del cepo, ya la pregunta no es si se sale o no, el gobierno ya dijo en 2025 salimos del cepo, más allá de cuándo, ¿qué crees que va a pasar con el tema de la apreciación de la moneda que sufrió la Argentina este año? Un informe que publicaron ustedes a través de la UADE, muy interesante, decía que lo que está a la vista de todo el mundo, ¿no? Ponía en números y en análisis lo que está a la vista de cualquiera, que una familia gasta casi lo mismo una familia porteña en irse de vacaciones a Brasil que en irse a la costa atlántica. Esa clase de fenómeno de este dólar tan particular, inesperado a comienzos de este año, nadie esperaba estar así. Más allá de la salida del cepo, ¿qué va a tener que hacer el gobierno en materia de tipo de cambio? Bueno, ahí hay múltiples cosas. En materia cambiaria, lo que puede hacer el gobierno es salir del cepo. ¿No? Es su principal instrumento. Bien. Ahora bien, obviamente cuando vos salís del cepo, tenés que establecer un programa monetario nuevo, digamos, un nuevo esquema monetario. Y salir del cepo puede llevar a dos esquemas, a tres esquemas rápidamente. Tipo de cambio fijo, que creo que es algo que el gobierno no tiene capacidad de hacerlo porque no tiene reservas. Y después viene el famoso tipo de cambio flexible con sus dos variantes. El libre-libre, o sea, libre-libre es yo no me meto, el que el mercado ponga el tipo de cambio no intervengo para nada, o lo que se llama flotación sucia. Yo me imagino que el gobierno va a ir por una flotación sucia, por lo menos al inicio. Bien. Está claro que idealmente a la larga lo mejor es una flotación libre, como tiene Brasil, claro. etc. Pero todavía estás como aprender a caminar, ¿no? Para poder correr tenés que primero aprender a gatear y a caminar. Nosotros Pero te imaginás, una vez que salgamos del cepo, Fausto, te imaginás un esquema como el de Macri en 2016, como el de Macri Sturzenegger allá por 2016-17. Sí, en materia cambiaria, no en materia monetaria, porque la gran diferencia de esa época es el déficit fiscal, ¿no? Claramente, sí. Macri tenía un déficit fiscal muy importante, que se financiaba mayormente con deuda en pesos y deuda en dólares sobre todo. Eso implicaba un ingreso de capitales o de dólares muy grande a la economía, lo cual forzaba al Banco Central a tener que estar emitiendo pesos de forma continua para comprar esos dólares, o LEVAX en ese momento, ¿no? Ese proceso no va a estar. Eso es lo que llamamos nosotros en economía, sobre todo en economía argentina, que es muy importante, es la dependencia del fisco, de la política monetaria depende del fisco, tanto si emite pesos o si tiene que salir a comprar los dólares del gobierno. En este caso, no va a ser necesario, vas a tener una política monetaria mucho más independiente de la que tuviste en esa época, porque el Estado no va a estar tan necesitado. Así que en ese sentido va a ser diferente. Ahora, el formato instrumental sí va a ser parecido, pero no se va a sentir parecido en los resultados, ¿no? Bien. Justamente por este tema del déficit fiscal. Bien, me decías, tiene múltiples efectos lo que se decide en materia cambiaria. ¿Sería grave que el gobierno llegue a las elecciones, llegue a octubre, por decir un punto del año, sin haber levantado el cepo? ¿Se puede empezar a generar una expectativa de devaluación que hoy no existe? No sería grave, pero corre riesgo. O sea, creo que salir de cepo, una de las razones por las cuales no se salen de los cepos tan fácilmente es porque es difícil. Y una de las razones también por las cuales no hay que meterse, porque después salir es difícil. Claro. Y salir es difícil por esto, porque si salís demasiado temprano, no tengo reserva, se me puede complicar la cosa. Si salís demasiado tarde, el mercado puede empezar a pensar que no va a salir nunca o empieza a especular con otra cosa. Y en el fondo, al tener un cepo cambiario, tenés dos tipos de cambio siempre. Siempre hay dos tipos de cambio. Si no, ¿para qué quieres un cepo cambiario? Entonces, se te puede abrir la brecha por el tema de las elecciones, por la incertidumbre, que siempre hay ese tipo de cosas. Por eso te abre la brecha. Y tenés que salir del cepo después de las elecciones ya es apurado, con una brecha más alta. A ver, cualquiera de las dos decisiones son difíciles y hay que tomarlo con precaución. Y yo creo que el gobierno en esto está claro que tiene que salir con precaución. Ahora, también hay que aclarar al gobierno que hay que salir del cepo. Es más importante para mí, es más dañino no salir del cepo que salir del cepo aunque tengas alguna volatilidad al momento de salir porque pasaron cosas, ¿no? Vos no podés seguir ganando competitividad devaluando. Ese camino no lleva a nada. De hecho,
Es más, crecieron más las exportaciones durante la década del 90 con tipo de cambio apreciado, Sí. pero libre mercado, que en los Ujú. 2000. En Frávega tenemos miles de productos y también distintas opciones de entrega. Podés recibirlo rápido en tu casa o retirarlo gratis. Con tipo de cambio devaluado y control de cambios. Entonces, fíjate vos que no, no necesariamente ganás competitividad devaluando. Entonces, lo que digo es, Argentina sí tiene, hay un punto importante que es lo siguiente, son los costos. Argentina tiene que mirar los costos en dólares de la economía. Y yo no sé, sinceramente, a esta altura del partido, cuánto del cepo genera costos altos en dólares. No sé, yo no lo sabe nadie, o sea, Claro. en general. O sea, por el hecho de tener restricciones para importar bienes, para importar servicios, por pagar, cobrar. Cualquiera acá vende un servicio al exterior, aunque sea un servicio de programador, sabe el lío, lo que implica traer los dólares, que comprar una comisiones. Entonces, posiblemente, por no salir de cepo, estemos generando costos ocultos de operaciones en la economía argentina. Y eso también te hace perder competitividad. Entonces, hay que ver si salir de cepo efectivamente te genera algún problema. Para mí, por ahí salir de cepo te va a generar una ganancia en competitividad, solamente por lado de los costos. Por más que el tipo de cambio no se mueva, ¿no? Claro. Ahora, por último, quiero llegar a este punto que es muy interesante. Digo, más allá de estas decisiones macro, más allá de lo estrictamente monetario, cambiario, etcétera, siempre están las famosas reformas de fondo. ¿Qué viste este año en las que son las reformas llamadas estructurales? Hablamos de reforma laboral, impositiva, previsional. ¿Qué viste en este 2024 y qué esperás para este 2025? ¿Cuánto hubo de reforma que realmente tuvo efectos concretos y cuánto de cosmética? Mira, no, hubo bastantes reformas. La ley base fue bastante importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay cosas que se están eliminando recién ahora que son mucho más importantes que todas esas, ¿no? Ya te digo, el impuesto país y el cepo cambiario son restricciones mucho más grandes que todas esas, lo mismo que el resultado fiscal, el equilibrio fiscal, ¿no? O sea, bajar la inflación, salir del impuesto país, ese tipo de cosas generan mucho más, beneficios mucho más veloces que todas las pequeñas reformas que estuvo haciendo el gobierno, que van a tener impacto de a poquito. Y ya empezamos a ver el tema de las importaciones, de pequeñas cosas, compras internacionales. Eso va a generar mayor competencia en el mercado local y mejor bienestar en muchas cosas, ¿no? Pero se van a ir viendo de a poco. Ahí todo el set de la ley bases hay un montón de cosas que después estuvo haciendo el propio Sturzenegger, desregulando cosas que son importantes, la caída del ruta y esas regulaciones para esos permisos para transportar cosas al divino botón. Todo eso se va a ir viendo de a poco. Lo que pasa es que el impacto de esas cosas son de baja frecuencia, o sea, no son tan de golpe, pero a lo largo del tiempo se sostiene mucho más, ¿no? Y para el 2025 queda mucho más en materia de reforma laboral, claramente. En materia de reforma impositiva, creo que ahí hay una idea del gobierno de bajar la cantidad de impuestos y me parece un gran avance ese, porque por más, está bien, probablemente queden algunos impuestos vivos que los odiamos, como ingresos brutos, pero lo cierto es que tenemos una cantidad de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal irrelevantes en materia recaudatoria, o prácticamente irrelevantes, pero que hacen a la burocracia impositiva argentina. Y que no dejan de transformarse en un costo también, ¿no? Digo, la burocracia cuesta dinero. Obvio, escúchame, se estiman que hay alrededor de 155 impuestos en Argentina, en total, entre los municipales. Bueno, el 90% lo recaudan 10. Claro. Entonces hay 145 que son para molestar nomás, por decirlo, iba a ser otra palabra, ¿no? Para molestar. Entonces, esos 145 impuestos, probablemente es más costoso el tiempo que te lleva esos impuestos que los impuestos en sí mismos. Muy bien, Fausto. Ojo, en Argentina, perdón. Sí, por favor. En Argentina solamente si uno quisiera hacerse los impuestos uno mismo, tendría que trabajar todos los sábados a la mañana hasta el mediodía, solamente en llenar formularios para pagar impuestos. No, está claro. Lo tedioso. Eso sale del informe del Banco Mundial, ¿no? Entonces, te das cuenta del peso regulatorio que tienen los impuestos, más allá del pagarlos,
también tiene un costo en tiempo de hacerlo. No, por supuesto, y esto cualquier emprendedor o cualquier pyme lo sabe muy bien. Fausto, muchísimas gracias por este análisis, te deseamos un gran 2025. Igualmente a todos ustedes, hasta luego.